Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En el día de hoy les vengo a hacer una aclaración para las personas que me han escrito, que han buscado por internet y que no han encontrado una respuesta correcta. Se trata que si las suculentas son de sol o son de sombra. Si te apasionan las suculentas y los temas de jardinería, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer. Generalmente, cuando queremos adquirir una suculenta, ya sea para nuestro hogar u oficina, nos encontramos con el problema de cómo debemos cuidar nuestra suculenta. Una de las preguntas más fundamentales es saber si la suculenta es de sol o es de sombra. Si no sabemos si es de sol o es de sombra, nuestra planta se va a terminar muriendo en un corto tiempo por no saberla llevar al lugar adecuado. Para darles una respuesta de manera clara a esta pregunta, les quiero decir que no existe una respuesta absoluta, debido a que el mundo de las suculentas es muy amplio y diverso. Entonces, lo que sucede es que, por lo general, hay algunas personas que nos dicen que hay suculentas que son de sol y que hay otras suculentas que son de semisombra. Y lo cierto es que ambas tienen razón. Para entrar en detalle a esta problemática, vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. El primer aspecto es que todas las suculentas necesitan de la luz solar para su debido desarrollo y para su proceso de fotosíntesis. Resulta que estas plantas con la luz solar tienen tallos más fuertes, hojas más fuertes y llegan a soportar cambios climáticos bruscos sin llegar a morirse. También nos sirve la luz solar para evitar problemas de etiolación. Esto hace que la planta crezca sana y fuerte y no se nos vaya a deteriorar. El segundo aspecto es diferenciar entre semisombra y sombra. Cuando hablamos de sombra, nos referimos a un lugar oscuro, con una luz precaria, donde seguramente la planta no nos va a sobrevivir. Entonces, para lograr que nuestra planta sobreviva allí, es muy difícil. Entonces, no podemos llevar nuestra suculenta a un lugar oscuro y sin luz. Cuando nos referimos al término semisombra, es un lugar donde la luz solar llega de manera filtrada, ya sea a través de una polisombra o malla. De esta manera vamos a evitar que nuestras plantas se quemen con la luz directa. Por eso vamos a tener en cuenta que cuando nos digan que nuestra planta es de semisombra, debemos hacerlo a través de ese método. El tercer aspecto, y es un aspecto muy importante, es que existen suculentas que toleran más el sol y existen suculentas que toleran más la semisombra. Acuérdense que ninguna suculenta puede ir a la sombra o a la oscuridad total, debido a que allí no va a tener su debido desarrollo, se va a empezar a marchitar y posteriormente se nos va a morir. Las suculentas que toleran el sol directo, por lo general, tienen una gran concentración de pruina en sus hojas y tallos. ¿Qué es la pruina? La pruina es este polvito que ustedes ven acá, y esta pruina las protege de los rayos solares. Si no le quitamos esta pruina, esta planta puede llegar a soportar los rayos del sol durante todo el día. Ahora, para las suculentas que toleran más la semisombra, no es tan importante los rayos directos del sol. Por eso lo vamos a hacer a través de luz indirecta. Para estas plantas no es tan importante la luz directa, igual porque no la van a soportar, y en la semisombra van a tener un desarrollo óptimo, ya que su desarrollo es un poco lento y van a llegar a tener
todo su desarrollo de fotosíntesis con una luz filtrada. Ahora les voy a regalar unos tips para que ustedes puedan identificar cuáles suculentas toleran más el sol directo y cuáles suculentas toleran la semisombra. Para determinar con éxito, les quiero regalar una guía fácil y práctica al alcance de todos nosotros. Resulta y pasa que nosotros podemos identificar las suculentas que toleran el sol directo por el color de sus hojas. Anoten, porque esta parte es muy importante para que no se les olvide. Las suculentas que son de color negro, las suculentas que son de color azul grisáceo, así como esta, o las plantas que son de color naranja y esta que es de color rosado. También les quería hacer una aclaración que cuando compramos nuestros cactus, como todos sabemos, los cactus van al sol directo, pero como nosotros los volvimos ornamentales o en el vivero donde los vamos a comprar, generalmente están a la semisombra. Pero si los llevamos a casa y los vamos a colocar al sol directo, estos cactus se nos van a quemar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a llevar gradualmente hasta que él se acostumbre al sol directo durante todo el día. Ahora vamos con las de semisombra. Estas plantas, por lo general, tienen hojas amarillas o hojas verdes. Estas suculentas son de interiores. Cuando yo les hablo de interiores, no significa que no vayan a tener luz. Estas plantas son de semisombra. ¿Cómo les vamos a dar la luz para que no nos vaya a dar el sol directo? Lo vamos a hacer con una polisombra, con una malla o a través de una ventana. La verdad de todo este proceso que yo les he hablado de las suculentas es que si ponemos esta planta o esta suculenta al sol directo, se nos va a quemar. Por eso se llaman plantas de semisombra. Ahora les voy a explicar una particularidad que tienen estas suculentas. Estas suculentas aguantan los dos espacios, tanto el sol directo como la semisombra. Por ejemplo, esta plantica, en las horas de la mañana está el sol directo, le da el sol directo y toma esta tonalidad. Generalmente ella es de este color. Como en el sol le da solamente esta parte, a esta parte no le da, queda así. Este Sedum oro, a esta partecita le da el sol y a esta parte no. Entonces él toma este color al tener los rayos solares y esta al estar en la sombra. Este jade es de color verde, pero al estar al sol directo toma esta tonalidad. Estas planticas que toleran los dos espacios son muy chéveres porque podemos jugar con los colores. Digamos, si usted la quiere verde, pues simplemente la pasa a la semisombra. Si la quieres roja o de otra tonalidad, simplemente la pasas al sol directo. Una anécdota que a mí me pasó y les voy a contar a ustedes para que no les pase cuando vayan a comprar sus suculentas en los viveros. Resulta que en los viveros las mantienen así, una tras otra, así de esta forma, o en hilera que llamamos. Entonces yo fui, escogí mi planta, yo vi que a todas les daba el sol. Yo dije, no, esta es de sol porque está al sol expuesto. Y le pregunté al señor, ¿estas plantas las mantiene hacia el sol directo? Me dijo, sí, todas están al sol directo. Yo llegué a mi casa, llegué con mi planta y la puse al sol directo. ¿Qué pasó? Pues mi planta se quemó. Resulta que si ustedes van a un vivero y ven que las plantas están así, estas plantas realmente no son de sol, son de semisombra. ¿Por qué? Porque el sol le da primero a esta y esta recibe una semisombra. Por eso esta planta, yo se las puse acá para explicarle, a esta planta está protegida por esta otra planta. Entonces la única parte que recibe sol es esta, a pesar de que esté en el sol. Esta planta hace de luz filtrada, o sea, como si fuera semisombra. Esta planta le proporciona sombra a esta parte
de este señor. Por eso esta parte es verde. No significa que se vaya a morir, pero si yo la expongo de una al sol, esta plantica se me va a quemar. Eso era lo que le quería contar a todos ustedes para que no les pase cuando vayan a comprar sus plantas en los viveros. Bueno, entonces, en conclusión, ya saben, no existe ninguna suculenta de sombra absoluta. Todas las suculentas necesitan de luz solar para su debido desarrollo y crecimiento óptimo. Bueno amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer.